SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy, alivio en el Euribor. La bajada de este indicador en el último mes acerca el momento en el que las hipotecas serán más baratas. Cada día estamos mirando el Euribor, confiando en que 2024 todo se normalice y poder volver a ir un poco más desahogado. Pero hemos llegado a pagar casi 1.600 euros, o sea, una locura. Cuando me revisen la hipoteca me va a subir casi al doble. De buenas a primeras nos enfrentamos a una subida de 100 euros más de la noche a la mañana. Miedo nos da muchísimo porque, bueno, pues ya hemos vivido la época de subir y no ver el fin. Esto puede ser ya cosa del pasado reciente, pero pasado, porque este año 2023, que ha sido el de la mayor subida del Euribor, que provocaba estas reacciones que estamos escuchando, este año 2023 termina con un importante alivio para los hipotecados. A falta del dato definitivo del Euribor que conoceremos mañana, ya podemos adelantar que el indicador va a cerrar este mes con la mayor bajada desde principios de 2009, en 15 años prácticamente. Se confirma además que la curva se ha dado totalmente la vuelta. Parece ya que de manera definitiva, por la que hemos dejado atrás las subidas de tipos, las subidas del Euribor, no hemos dejado del todo las subidas de las cuotas, porque en algunos casos seguirán durante unos meses, pero en todo caso sí que estamos muy cerca de este momento en el que incluso las cuotas que pagan los hipotecados a tipo variable a final de mes empiezan a bajar. Vamos a repasar los datos y lo vamos a hacer primero destacando cuál es ese dato del Euribor. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y vemos que en diciembre ese Euribor baja por segundo mes consecutivo y además lo hace con fuerza. Sí, la media provisional del mes deja el Euribor en el 3,68% a la espera del dato definitivo que conoceremos mañana. Es el segundo mes seguido de descenso del Euribor, que vuelve a bajar del 4% después de pasar 6 meses por encima. Además, el dato de diciembre va a ser el más bajo desde el mes de marzo. Esta tendencia de bajada comenzó en octubre de manera gradual, pero se ha intensificado desde que empezó el mes de diciembre, en el que el Euribor ha pasado del 4 al 3,5% en su dato diario. Si repasamos la evolución del índice a lo largo de este año, vemos que el Euribor subió hasta el mes de julio, se mantuvo entre el 4,1 y el 4,2% hasta el mes de septiembre y en octubre empezó a bajar. Y a partir de diciembre, insistimos, esa bajada ha sido aún más acusada. Esto supone, insistimos, que las cuotas de las hipotecas van a empezar a ser más baratas antes de lo que se preveía. De hecho, con el dato de diciembre ya va a ser más barata la cuota de aquellos hipotecados a tipo variable que renueven su cuota cada 6 meses, porque el Euribor en diciembre está en un nivel más bajo que en el mes de junio. Carlos. Sí, ahora mismo la cuota de una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del Euribor más un punto, sería de 848 euros al mes. Comparado con hace un año, la cuota sube 56 euros, pero si la comparamos con hace 6 meses, ahora sería 29 euros más barata. Para que nos entendamos, lo que ocurre es que cuando se tiene que calcular cuánto pagamos de hipoteca cada mes, lo que se tiene en cuenta es el dato del Euribor de un mes concreto más un diferencial que es el margen de beneficio para el banco. Ahora el Euribor está más bajo que en junio. Por eso es por lo que los que entonces vieron subir su hipoteca y ahora la tengan que revisar pagarán menos. Eso para los que revisen su hipoteca cada 6 meses, comparando el dato de ahora con el de junio. Si la revisión es anual, la cuota aún no subirá un poco, porque el Euribor de diciembre de este año está 2 décimas por encima del que había en diciembre del año pasado. En todo caso, para todos los hipotecados a tipo variable, independientemente de cuándo y de qué manera tengan la renovación de su cuota, está mucho más cerca el momento en el que la hipoteca, en lugar de encarecerse, empieza a bajar de precio. Hasta ahora, los expertos y los propios bancos apuntaban que este cambio se iba a producir alrededor de la primavera. Esto lo decía, por ejemplo, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. Que aquellas hipotecas que estén referidas en mayo del 24, si los tipos de interés de mercado no cambian, empezarán a partir de mayo del 24 a reducir la cuota en vez de a subir la cuota. Pero esto lo dijo hace unas semanas, antes de esta fuerte bajada del Euribor que hemos visto en diciembre y que probablemente haga que no sea mayo, sino marzo o incluso febrero cuando las hipotecas variables empiecen a bajar. La
gran pregunta aquí es qué está pasando, por qué el Euribor está bajando de manera tan acusada, y básicamente lo que está ocurriendo es el reverso de lo que vivimos cuando el Euribor subía. Si entonces esas subidas eran por la expectativa de que los bancos centrales iban a subir más los tipos de interés, ahora la bajada se acelera ante la convicción de que las bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales van a llegar más pronto que tarde, incluso durante los primeros meses del año que viene. Es una esperanza, una convicción, no es una confirmación. De hecho, cada vez que se les ha preguntado a los gobernadores sobre cuándo iban a bajar los tipos de interés, la respuesta es que no es el momento. En el caso de Europa, la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, ha intentado alejar esta esperanza diciendo primero, a principios de diciembre, que no van a bajar los tipos durante la primera mitad del año que viene. And it's not something that is, in the next couple of quarters we'll be seeing a change. It seems to us, given no es algo que vayamos a ver en los próximos 2 trimestres, decía a principios de diciembre Lagarde. Luego, pasados unos días, ya no ponía fechas a cuándo bajarán. We are data dependent. We are not time dependent. We are data dependent. Decía entonces que no era una cuestión de tiempo, sino de lo que iban apuntando los datos. ¿Qué dicen, por tanto, esos datos? Los datos dicen que la inflación en la zona euro ha bajado y que está en el 2,4% en noviembre. 2,4% es casi el 2%, que es el objetivo, el mandato de precios que tiene fijado el Banco Central. Así que el control de la inflación está cerca. De hecho, en Estados Unidos, que fue donde empezaron las subidas de los tipos de interés y donde los tipos han subido mucho más que en Europa, ya reconocen, lo hacía el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconocen que el debate sobre en qué momento hay que bajar los tipos ya se ha abierto. The question of when will it become appropriate to begin dialing back the amount of policy restraint in place that begins to come into view. La pregunta sobre cuándo hay que comenzar a dar marcha atrás a las subidas de tipos empieza a aparecer en el horizonte, decía Jerome Powell hace apenas 2 semanas. Y justo antes de que se produjera esta bajada del Euribor en el mes de diciembre, el Gobierno ha aprobado, lo ha hecho en el último Consejo de Ministros, una flexibilización de las condiciones para acceder al Código de Buenas Prácticas. Es ese código al que se pueden acoger las familias que están sufriendo unos incrementos de las cuotas de las hipotecas muy fuertes en caso de que a partir de ahora tengan unos ingresos anuales de hasta 38.000 euros. Dice el Gobierno, lo dice la aún vicepresidenta primera Nadia Calviño, que con esta ampliación alrededor de 100.000 familias se podrán beneficiar de esta medida. También está claro que los niveles medios de renta, esas rentas del entorno y hasta de los 38.000 euros, son los que se están viendo más directamente afectados por la rápida subida de los tipos de interés, puesto que tienen un mayor porcentaje de hipotecas y tienen además un mayor porcentaje de hipotecas a tipo variable. Antonio Luis Gallardo es responsable de estudios de Asufin. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta bajada del Euribor que vemos que se intensifica en el mes de diciembre, ¿puede continuar? Sí, es lo que esperamos. Esperamos un año 2024, todo lo contrario que estos 2 anteriores, que sean de bajadas, ¿no? Es probable que la bajada, que ha sido muy profunda, la del mes de diciembre es la mayor bajada de los últimos 14 años, no siga ese ritmo, pero lo normal es que continúe y que tardemos incluso un punto por debajo del actual para el próximo año. Es decir, terminar 2024 alrededor del 2,5. Sí, efectivamente. Es lo más probable. Quizá veamos un poquito de pausa en la primavera, pero lo normal es que sea un descenso. Es decir, puede haber algún mes de parón, pero la tendencia de fondo es una tendencia claramente a la bajada, porque se está controlando la inflación y porque también, pues hay otros problemas de ralentización económica que van a pasar a primer lugar de la agenda de la política monetaria. Por lo tanto, esto implica que habrá bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, especialmente en el caso europeo, que es el que más nos atañe, de manera inmediata durante los primeros meses del año que viene. Sí, se espera una bajada ya en el primer trimestre. De hecho, incluso hubo algunos analistas que especularon que se hubiera producido en diciembre, lo cual era pronto y que podía dar además una imagen contraria, podía dar una señal de alerta de que de repente cambie tan drásticamente después de decir que acomodaban los tipos de interés, de lo que han visto a la bajada. Lo que se espera es que en la siguiente reunión haya una bajada, o si no, pues ya tendremos que verlo en la reunión de marzo, ¿no? Pero sí se espera ya un primer cuarto de punto acorde a que que los datos de inflación
globalmente van mejor, y que bueno, y que también veremos seguramente movimientos en el mismo sentido en nuestro espejo, que es Estados Unidos. Ahora mismo, con los datos del Euribor del mes de diciembre, las cuotas de las hipotecas variables que se renueven ya de manera semestral ya deberían bajar, porque el dato del Euribor de ahora está por debajo del que teníamos en el mes de junio. ¿Tienen ustedes alguna previsión de cuándo esto va a ser también así? ¿De cuándo las cuotas hipotecarias de los que tengan un tipo variable y las renueven anualmente van a poder bajar? Lo que esperábamos es que con casi toda seguridad se produzca en el mes de marzo. Si se prolongara tanto la bajada y continuáramos en esta pauta, es probablemente que en febrero ya se vean unas bajadas, pero que sean muy pequeñitas. Y para ver una bajada un poquito más importante, la veamos en marzo, y los que notarán la bajada más drásticamente será en verano. No hay que olvidar que en julio y septiembre fueron los meses de tipos máximos, con el 4,19, y que a partir de junio veamos ya bajadas mucho más importantes en la cuota. En todo caso, para aquellos oyentes que nos estén escuchando y que tengan este tipo de hipotecas, estamos hablando de bajadas del Euribor hasta niveles del 2,5% aproximadamente a lo largo del año que viene. En ningún caso de volver a los niveles negativos o próximos a cero que teníamos hace 2 años y medio, al menos en el corto plazo. En el corto plazo y seguramente tampoco en el medio plazo. Yo creo, al final, el riesgo que tienes cuando estás en unos tipos tan bajos es que tienes pocos instrumentos para subir o bajar, ya que solo te queda una senda, que es lo que nos ha pasado y es lo que nos ha causado problemas a muchos hipotecados, ¿no?, que es la subida. Yo creo que en el tipo en el cual se moverán los que se moverán los tipos de interés será en torno al 2%, pudiendo ser un poquito más bajo, un poquito más alto. Entonces, en ese sentido es como se moverán. Poniéndonos en la piel de quien quiera coger ahora una hipoteca con estas previsiones, ¿qué es mejor? ¿Optar por una a tipo variable o seguir buscando algún tipo fijo que sea atractivo? Los tipos fijos van a tardar un poquito en adecuarse, pero esperamos que la banca empiece a moverse, porque ahora mismo se están quedándose fuera de mercado con esta bajada. La hipoteca más que se está vendiendo es una hipoteca mixta, porque ese tramo primero fijo está siendo más bajo que la fija pura, ¿no? Entonces, no es mala idea, si nos dan unos tipos competitivos, a que nos movamos en eso, en una hipoteca mixta, con unos tipos durante 2 años, 3 años, no mucho más, que estén bien, en torno al 2,5%, por ejemplo, para estar un poquito por debajo de lo que es el Euribor, y luego pues pasar a variable. Para pasar a variable, yo creo que todavía es bastante pronto. Aunque es cierto que los tipos van a bajar, a no ser que consigamos un tipo de arranque muy competitivo durante un año, pues todavía es momento de esperar, ¿no?, más a que lleguemos al segundo semestre. Acabamos de ver cómo el Gobierno, ayer mismo en el Consejo de Ministros, aprobó unos cambios en el acceso a los códigos de buenas prácticas hipotecarios. Se amplió el umbral de ingresos que tienen que presentar las familias que se quieran acoger a las carencias y a las moratorias de pago hasta los 38.000 euros aproximadamente. No sé si con estas bajadas del Euribor y viendo que a corto plazo las cuotas hipotecarias de las hipotecas variables van a empezar a bajar, ¿era y sigue siendo necesario este código y esta ampliación? Yo creo que sigue ayudando, porque al final tenemos estas subidas tienen un efecto acumulativo al consumidor. Entonces podemos aguantar a veces X meses tirando de ahorros, ajustándonos, pero como son subidas a largo plazo y que al final pues van dejando su mella, ¿no?, mes a mes, tener estos tipos de ayuda creo que serán siendo necesarios, aunque también es cierto que culturalmente el español casi lo último deja de hacer es pagar su hipoteca, ¿no? Entonces hace muchos sacrificios para no llegar a ese punto. En este sentido, tener una carencia sigue siendo una gran medida, especialmente, más que alargar el plazo, porque alargar el plazo al final llevas el coste a largo plazo mucho mayor, porque al final acumulas más, y necesitas alargar el plazo muchos años para que tú lo veas en tu cuota. Entonces la carencia es algo más automático. Y yo creo que tener una carencia todavía de quizá más corto, no hace falta que sean los plazos máximos, pero una carencia de 1 o 2 años puede ser un alivio, porque cuando vuelvas otra vez a tu hipoteca normal te vas a encontrar unos tipos ya más bajos y más llevaderos, ¿no?
Con lo cual yo creo que es una medida buena, que tiene una sintonía bastante acorde, porque no debemos ver todavía que las señales sean positivas como algo solucionado. Y además se parte que hay gente que partía de hipotecas del menos 0,5 y que dentro de un año tenga las hipotecas del 2,5, no deja de ser una subida del 3%, y en una hipoteca importante y que acaba de arrancar, pues todavía tiene su impacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que estudiarlo bien y aprovecharlo. Y si puedes aprovecharlo, la carencia es la mejor solución, porque es la que consigues una cuota más baja en este momento, y además que el coste no se te vaya a largo plazo. Pues Antonio Luis Gallardo, responsable de estudios de Asofin, gracias por atender Hora 25 de los negocios. Encantado, muy buenas noches. Pues esto es lo que nos viene por delante: Euribor bajando, hipotecas más bajas, alivio para los hipotecados. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.